tres que digas, uy, esos sí eran malos, malos. Uno sería Jorge Isa Rojas, Ok. Jorge Gasso. La característica del árbitro mexicano era la personalidad, el carácter, la autoridad. Y yo creo que por ser árbitros ya más conciliadores, más de manejo de juego, más de cuidar las tarjetas, pues no vemos esos grandes árbitros. A la mayoría de los hijos de los árbitros en la escuela es, tu papá es un ratero, es muy malo, por no decirte un montón de cosas, ¿no? Y digo, haces una pregunta y entras con tema candente porque habiendo tantos exárbitros importantes en México, tantos mundialistas, tanta gente admirada en todo el mundo, no solamente en CONCACAF o en América, un tema de mucha satisfacción. ¿Cuántas dirigiste? 6. O como la de Wiki. Como la mano de la Wiki. de Massa. ¿Quién te va a decir que esa no es mano? Pues, bienvenidos a un capítulo más de Mateando con Fraga. Estamos con una personalidad, aprovechando este momento que es complicado, y quisiera preguntarte algunas cosas. Señor Paul Delgadillo, ¿cómo estás? Mi querido Fraga, un gusto. No, Compartimos el placer es mío. cancha algún tiempo. Sí, sí. Y ahora, bueno, aquí estamos compartiendo micrófonos. Lo primero que llegó a preguntarme es si podía preguntarme de todo. Y todos los que me han invitado a los podcasts me preguntan lo mismo. No hay mitos, no hay cosas ocultas. Puedes preguntar lo que quieras. Al final te voy a contestar lo mismo. No, pero no me refería del arbitraje. Me han dicho no, de todo, de lo que quieras. Soy todo oídos y bueno, gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. Oye, vamos a empezar con este tema que me parece muy interesante. ¿Qué estás haciendo ahora? Platícale a la gente qué es lo que estás haciendo ahora y por qué te pregunto esto. Ahorita te lo voy a decir. Bueno, son varias cosas. Afortunadamente, después del retiro como árbitro, he estado participando en diferentes proyectos. Uno de los más importantes es precisamente aquí donde estamos, en Sport Arena, un complejo deportivo que iniciamos hace 4 años. Ya hay otras 2 sedes más. Una está en Zona Real, aquí en Zapopan. Está por arrancar la operación en la zona sur también. Sport Arena Punto Sur. Y la matriz, Sport Arena GDL, enfrente del Technology Park, también por carretera Nogales. Es un complejo deportivo donde es multidisciplinario, no solamente fútbol. Hay softball, que es un deporte que yo no conocía, pero me tiene fascinado porque es un deporte de una convivencia muy agradable entre equipos, cero pleito, cero bronca, un deporte muy noble, vienen familias. ¿Hay árbitros en el softball? Hay umpires, pero no les llueve como a los árbitros de fútbol, así que bueno, es una de tantas actividades que hay aquí en Sport Arena. Hay ruta de bici de montaña, trail running, teníamos pádel, lo cambiamos por otro proyecto, y aquí estamos, la verdad, felices. También estoy comentando en Amazon Prime los partidos de Chivas de local. Que ahorita vamos a llegar a ese tema también, pero... De los exárbitros con el micrófono que... y así he participado en otros proyectos más. Ahorita tengo uno en Tlajomulco, en un mundialito, ahora que estamos en fechas mundialistas, pero principalmente estoy aquí en Sport Arena. ¿A qué voy con todo esto, Paul? Primero felicitarte, porque al final del día yo sé que las personas que se ponen objetivos, como tú y como yo, y después trabajan por ese objetivo, lo consiguen, ¿no? Y seguramente ahora tus objetivos están puestos en desarrollar esto, que lo has hecho de gran forma, y tus otros proyectos. Pero mi pregunta es, ¿por qué la dirigencia del fútbol mexicano, hablando de árbitros, están personajes que, una, ni mexicanos son, y dos, ¿por qué no pensar tú en estar en ese lugar? Mira, nunca ha sido como mi proyecto principal formar parte de la comisión de árbitros ahora en el retiro, ¿no? No puedo decir que nunca levantaría la mano, puede ser que sí en algún momento, pero también consideré que no estaba ahorita todavía como prioridad en mi vida.
Y digo, haces una pregunta y entras con tema candente porque habiendo tantos exárbitros importantes en México, tantos mundialistas, tanta gente admirada en todo el mundo, no solamente en CONCACAF o en América, pues han estado últimamente en la Comisión de Árbitros Extranjeros, ¿no? Está ahorita Elizondo, Horacio Elizondo, un argentino, estuvo Enrique Oces, un chileno, y han estado algunos personajes del arbitraje de Sudamérica. Y aquí está Codesal, está Ramos Rizo, está Chiquimarco, está Chacón, Roberto García, grandes exárbitros que pudieran hacer un gran trabajo. Yo creo que es más bien que no han sabido o no hemos sabido hacer equipo los exárbitros para trabajar en pro del arbitraje mexicano. O sea, ¿no hay como una comisión de o de árbitros? ¿O sí? Hay una comisión de árbitros que la forma la Federación Mexicana de Fútbol. Que al final del día es lo mismo, no debería de depender de la federación, pero... Tendría que ser algo independiente, por lo menos autónoma, pero sí depende del fútbol mexicano. El tema es que cuando les ha tocado estar, ahí estuvo Archundia, estuvo Arturo Bricio, en su momento Codesal, nunca se logró que se trabajara en conjunto con ellos, porque imagínate tener en una comisión de árbitros 5 exmundialistas, con la experiencia que ellos tuvieran, pues será para que, si de por sí es bien calificado el arbitraje mexicano, con o sea, gente ¿tú no así, crees que podría haber un organigrama o una planeación desde, contándote digo, contigo, hay varios exárbitros que están ahí que tuvieron, a ver, tú no tuviste un paso por el fútbol mexicano efímero, ni pitaste, o sea, tuviste una historia larga, pitaste finales, que ese tema ya te lo han dicho mucho, que le regalaste a América un par y que has estado ahí, o sea, ¿por qué no pensar en de alguna forma contribuir con la formación de los jóvenes árbitros, con el entrenamiento, o sea, yo soy de los que me quejo y yo desde una trinchera no estoy tan bien dentro del fútbol mexicano, que creo que también para eso se nace, para educar y todo, pero estoy con un proyecto de RINAT ayudando a la formativa de arqueros, ¿no? Que es lo que a mí me toca. ¿Por qué no ustedes, por ejemplo, estar en el tema del arbitraje, pero de metidos de plano? Porque estamos pasando por una crisis enorme, o sea, no me quiero ir tan lejos con lo que pasó el fin de semana pasado, ya puedes sacar 5 o 6 errores que... Sí, estoy de acuerdo, mira, tendría que hacerse un proyecto integral que cubra todas las áreas y empezando desde la TDP o las fuerzas básicas del arbitraje también existe, para que lleguen a Liga de Expansión ya un poco más formados y después a Liga MX ya con cierto número de partidos y ciertas tablas, ¿no? En cómo dirigir encuentros, hacer una buena comisión de árbitros liderada por algún exmundialista o alguien que sepa sobre todo trabajar en equipo. Yo creo que mi diagnóstico, sin ser dueño de la verdad, mi diagnóstico es que los que han estado ahí como cabeza y gente contradictoria importante, no han logrado establecer o imponer un equipo de trabajo que les ayude por temas hasta de ego. O sea, yo no veo a Archundia trabajando con Chiquimarco. No se caen y cada quien siente más chingón que el otro. Y yo creo que con la experiencia de uno y la experiencia del otro, trabajando en pro del arbitraje, pues pudieran aportar muchísimo. Ese para mí ha sido uno de los grandes problemas del arbitraje mexicano. Sí, pero de que hay talento en los exárbitros, sobre todo los mundialistas, por supuesto que lo hay. Porque yo desde mi trinchera, como yo lo veo, cuando el extranjero viene, sí, obviamente trata de hacer lo mejor que se puede o lo mejor que pueden ellos, porque al final del día pues es un trabajo para ellos, pero lo limitan a un trabajo, Paul. Para mí, a ver, te dejan a ti la dirección de árbitros, te vas a preocupar, una, por hacer bien el trabajo y dos, porque tú sabes que, a ver, cualquier cosa que tú hagas repercute en tus hijos, en tu esposa, claro, por supuesto, en tu familia, oye, tu papá todo está ahí. Tu entorno. Claro, cuando sales de ahí, pues sigue la misma, porque tú no te vas a ir a vivir a otro país, no es como que digas, ¿sabes qué? Aquí les dejo su relajito y yo me voy y esto se acaba, no es así. Pues, ¿por qué no darle la responsabilidad a tipos que están aquí, que tienen la capacidad y que aparte lo van a sentir? Es una ocupación y preocupación genuina. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo le veo todavía un poquito más de complejidad el que venga un extranjero y por más que sea bueno Horacio Elizondo, el que está ahorita, pues no conoce las entrañas del arbitraje mexicano, no conoce cómo sufre el árbitro, cómo se forma también el árbitro de Chiapas. El exárbitro mexicano sí lo conoce, ahí creció, ahí se hizo, sabe cuál es
la carencia de cada uno de los niveles de los árbitros, y ahí es donde yo creo que ha hecho falta mucha gestión para que tengamos todavía mejores árbitros. Oye, y regresando al tema de los árbitros, quiero preguntarte esto. Al final del día yo pregunto lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Ya te escondiste atrás de la gente, güey. No. Es digo porque ayer subí un video que iba a platicar contigo Ok. y varias gente me escribió ahí. Pregúntale esto. ¿Por qué el criterio es diferente si están bajo las mismas reglas y bajo las mismas enseñanzas? ¿Por qué? Mira, es un tema también, no es tan sencillo de explicarte, pero a grandes rasgos influye la personalidad del árbitro, el carácter del árbitro, su capacidad, la ubicación. Por más que te digan, esto es falta para todo el grupo de árbitros, la misma jugada, si están en posición diferente para evaluarla, por ejemplo, la pueden calificar diferente. Otro puede sentir la presión y no marcar. Otro puede tener el VAR y decir, no la marco, si me dice el VAR, pues entonces intervengo. Entonces, sí se tienen que poner estándares de calidad más altos en la comisión de árbitros para lograr unificar. Es como lo que pasaba hace 3, 4 años, recién inició el VAR, que había árbitros que iban 5 veces al VAR. No, se O paraban sea, arbitraba muchísimo. el VAR y de todos los veía la siguiente semana arbitrando. Entonces, lo que se tiene que hacer es el árbitro que menos utilice el VAR es el más eficiente y el que más arbitra. Porque se supone que había reglas para la continuidad del partido, ¿no? Para que sea más fluido. Llegó el VAR y empezaron a pausarlo. Es que el VAR es una herramienta que tiene un principio elemental, que es que entre menos lo utilices, más eficiente es la herramienta. Es decir, solamente para errores grandes, garrafales, grotescos, donde todo el mundo esté de acuerdo en que el árbitro se equivocó, corrige y toma una decisión diferente, ahí es la eficiencia del VAR. Pero cuando mandan llamar al árbitro para determinar una jugada dudosa, que para ti puede ser penal y para mí no, desde ahí ya estamos mal. Y ahí es donde generamos una polémica, generas desconfianza, falta de certidumbre en los árbitros y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Fíjate que yo creo que el árbitro, dentro de la posición del fútbol, tiene alguna similitud con el portero. Te voy a explicar por qué. Dale, está interesante ese tema. El portero es el encargado de evitar la esencia del deporte, que es meter goles. Ajá. Entonces, todas las modificaciones y todos los cambios y desde el balón y todo es para que existan más goles. Entonces, al arquero pues te complican cada vez más, ¿no? Igual el árbitro. El árbitro pues es el que se encarga de que todo fluya y vaya a la justicia, ¿no? Sí, claro. Estas nuevas tecnologías para mí son buenas, pero cuando tú lo muestras al público en general, se convierte en un señalamiento literal al árbitro y le complicas todavía más al árbitro. Para mí debería existir el VAR dentro del entendimiento de que la gente debe aceptar que el árbitro va a ser justo y no mostrar las imágenes del VAR a la audiencia en general. Yo creo que tratando de ser lo más transparente posibles, equitativos y que la gente comprenda el uso de la tecnología, ha causado un efecto diferente. Porque lo metes en señalamiento al árbitro. Claro, o sea, claro. Y es por lo que te digo, porque se mandan a revisión jugadas donde la afición, una parte te va a decir que está bien y otra no, dependiendo los colores de sus equipos, ¿no? Cuando tú mandas a revisar una jugada como por la que se creó el VAR, por ejemplo, la de Thierry Henry, donde deja fuera a un equipo de un mundial. O la de Diego. O la de Maradona. O sea, jugadas donde todo el mundo dice, ¿por qué el árbitro no la vio? Para eso es el VAR. O como la de Wiki. Como la mano de Wiki. ¿Quién te va a decir que esa no es mano? Pues a ver, ¿dónde está el VAR, no? Para este tipo de jugadas, para esos horrores, yo le digo horrores, es para la tecnología. No para jugadas que le llamamos en el gremio arbitral grises, donde puedes marcarla, no puedes marcar, y que terminas causando incertidumbre, desconfianza y le restas autoridad al árbitro que está en la Pero cancha. total, por eso te digo que se Sí, busca que al final del día el árbitro pues pueda elegir mejor, pero lo metes en un
en un escrutinio social enorme. Mira, te puedo asegurar que infinidad de veces cuando a un árbitro le han llamado al VAR, ha de ir renegando, inventándole la madre al VAR, de decir, ¿para qué me mandas esto? Porque por más que decida el de cancha, la decisión que tome va a ser cuestionada y va a ser una acción que no va a ser conforme a nadie. Oye, otra cosa, otro aspecto. Sé honesto, completamente honesto. Yo sé, a ver, quiero entender, porque yo soy un romántico del fútbol, que para mí el fútbol no se paga, ¿no? O sea, no tienes que pagar para estar. Para mí es una farsa, una mentira. Para mí también es una farsa y una mentira que los árbitros ayudan a los equipos. Yo creo que no, desde mi entendimiento, ¿no? Porque yo no creo que a ti, o al menos no creo que te haya pasado que llegara y te dijeran, tiene que ganar tal equipo, ¿no? Pero sí creo, o esa mirada fue de que sí llegaron y te dijeron. A ver, no, ¿cómo crees? Pero échale, ya sé por dónde vas a ir. No, bueno, Dale. yo sí creo que hay ciertas decisiones por ciertas empatías. Te voy a decir por qué. A ver, aterrízala. Te voy a decir por qué. Tú dijiste algún día, yo expulsé al chavo porque me dijo no sé qué, ¿no? Porque me dijo burro o te lamentó, Ajá. no sé qué. Pero no me digas que no había jugadores que no te decían hasta de lo que venías y te decían, y no les ni siquiera los amonestaban, porque a mí me pasó, yo con árbitros nos decíamos de groserías, Sí. y a otro no le podía decir algo porque ya me amonestaba. Entonces yo sí creo que tú me caes bien, porque yo tengo amigos árbitros, y te paso algunas cosas. No tengo ni relación, o me caes gordo, y sí me cargo la mano. No, yo creo que, mira, yo fui un árbitro, la verdad, yo fui un árbitro de poco diálogo, eso es una realidad. Y trataba de mantener siempre el respeto entre el jugador y yo, entre el jugador y la autoridad, y cada quien asumir su rol. Y traté también siempre de mantener ese respeto, tanto del jugador hacia mí como yo hacia el jugador. Yo la verdad es que difícilmente alguien te puede decir, es que el Gallo me mentó la madre. No, güey, la verdad no. O sea, lo más que pude decir alguna vez. Pero no me digas que no te no me estés enfrancaste. chingando, Exacto. déjame trabajar. No Una te onda enfrancaste así. con un diálogo con algún jugador, claro. Pero mentada de madre no. Te voy a decir por qué, y te lo digo con toda honestidad. No me sabía controlar. Yo me enojaba y ya me perdía. Entonces lo que buscaba es no entablar diálogo con el jugador para no enojarme y no perderme. Hay árbitros o han existido árbitros que han mostrado. Claro, yo me dije Mira, mil Gilberto cosas. Alcalá era un máster para eso, ¿eh? Nunca se enojaba, tranquilo, debatía. En ese tiempo se decían chingadera y media los jugadores con los árbitros y Gil, un máster. El otro es Paco Chacón, más reciente. Sí. Ese güey también, como si hubiera nacido en el Seguro Social, dice el güey. Él tiene la gran habilidad de poder debatir, discutir, mentarse la madre. Me tocó verlo y escucharlo muchas veces. Y terminaba el partido y se saludaba con el jugador que se mentó la madre. Yo nunca tuve esa capacidad, entonces mejor mantenía distancia, ¿no? Y el que me la hacía, pues roja. Güey. Pero ¿estás de acuerdo que había empatía o no? Hasta por pues de colores. repente sí, ¿no? Y digo, hoy puedo decir que tengo amistad con algunos exfutbolistas que me hubiera gustado que mi grupo de amigos exfutbolistas fuera más amplio, pero nunca tuve esa cercanía en la realidad. Y mi compadre Chacón hasta la fecha, pues es una lista interminable de amigos de futbolistas porque tiene esa virtud, ¿no? Ese don de gente. Pero yo sí creo que los árbitros, te digo, no es como que digan, yo voy a hacer que hoy gane el América, ¿no? No es así. Lo que sí te puedo decir es que no hay árbitro que entre a la cancha diciendo, hoy me voy a chingar a Fraga, sí. O hoy va a ganar las Chivas o el Atlas y hacer todo lo posible para... No. Se han equivocado, nos equivocamos, unos más que otros. El error va a seguir existiendo con todo y tecnología y sigue pasando. Es lo que te digo, ¿cómo es que marcan diferentes criterios con la misma jugada? O sea, ha habido 3 penales en 3 jornadas diferentes con criterios diferentes. Mira, recién vimos una jugada donde le marcan un penal a la América que mira, yo soy enemigo de estar reventando a los árbitros actuales con un micrófono en mano y ahora ya retirado, pues desde afuera está fácil, ¿va? Pero cuando tienes la pantalla ahí para valorar como árbitro de VAR y todavía que vaya a revisar el árbitro de cancha, me cuesta mucho trabajo
entender cómo no se toman el tiempo necesario para evaluar bien la jugada en la pantalla. Ahora, Es una segunda oportunidad. Eso es lo que la gente denota como, es que le están ayudando. Pero ¿cómo explicas tú que estuviste ahí? Proyectan otra cosa, no proyectan que estén buscando la justicia. Porque te digo, a mí no me consta, pero yo quiero pensar que ningún árbitro se equivoca intencional, porque aparte es tu trabajo. Claro. O sea, es tu trabajo el que está en juego ahí. Claro, y pero tu honestidad, ¿cómo justificas, tu por prestigio? ejemplo, ese penal? Porque la gente muy fácil puede decir, es que es una ayuda directa y con intenciones a la América. En general, la mayoría de la gente lo va a pensar así, ¿eh? Y es entendible porque no conoce la labor del árbitro. Yo lo que puedo evaluar técnicamente es que no se tomaron el tiempo de ver detenidamente la jugada, buscarle el ángulo correcto, porque a golpe de vista parece que le pega al defensor. Ya hasta que ves 2, 3 tomas te das cuenta que le pega el balón en la mano al delantero y terminan marcando penal. Entonces yo me parece que es una decisión precipitada de ambas partes, tanto el VAR como del árbitro en cancha que no califica bien. Y terminan cometiendo un gravísimo error, ¿eh? Para mí es un gravísimo error porque pues yo no veo dónde le pegue el balón en la mano al defensor. Y aun cuando le pegara al defensor, primero le pega al del América y marcan penal. O sea, a mí no me gusta decir que en mis tiempos era más difícil y que éramos mejores, pero ¿tú crees que tú, en esta actualidad, llevarías de calle a todos los muchachos que están ahora por la herramienta del VAR? Porque, por ejemplo, yo pienso lo mismo que tú. La jugada de Wiki, pues con VAR te dicen es mano. La jugada del gol de América te dicen, ¿sabes qué? Pues es falta previa, ¿no? Sí. Y eso cambia totalmente. No sé, yo creo que a la par hubiese sido el mismo resultado, porque en ese tiempo los equipos estaban en esas circunstancias y fueron justos los resultados, pero si hubiese cambiado la toma de decisión. Con lo que tú eras dentro de la cancha, ¿crees que ahorita fueras capo o no? Sin duda, yo creo que con el VAR hubiéramos cometido menos errores. Yo hay jugadas donde digo que son errores de los árbitros y hay otras que son horrores. Esa de Wiki, pues es un horror arbitral, es un errorzote que todo el estadio lo vio, menos la cuarteta arbitral. Con el VAR seguramente lo hubiéramos marcado. Lo que sí te puedo decir es que los árbitros actuales, ese tipo de errores, salvo la mano esta que platicamos de América, ya no se equivocan tan flagrantemente como lo hacíamos nosotros. Ya son jugadas mucho más complicadas, mucho más de criterio dividido. Ya las jugadas de errores grandes, pues difícilmente se ven. Eso es una realidad. Y nosotros, pues las cometíamos porque no teníamos otra herramienta. Era tu golpe de vista, juzgar rápido lo que te dijera tu compañero en la banda y con eso te ibas. No, a mí Zúñiga, el delantero del América, ajá, a mí me expulsaron 2 veces. Las únicas 2 veces que yo me enfrenté contra él, me expulsaron por una jugada similar, que yo estoy 100% seguro después de ver la repetición, no era expulsión. Ajá. Eso fue en ascenso, en ascenso no hay VAR. Pero yo sí creo que en la actualidad, te digo, sin decir que antes era mejor o no, pero sí creo que en la actualidad, no sé si estés de acuerdo conmigo, se ha perdido mucho temperamento y mucho carácter en general en el deporte. O sea, no encuentras tipos con una jerarquía como sí lo había antes. Hablar de árbitros y de jugadores. Ahora no. O sea, ahora a mí me cuesta decirte 3 árbitros que están en primera división. Por sí, claro, jerarquía, por imagen, por lo que quieras. Mira, en esa parte coincido contigo. Hace días me hicieron una pregunta que para mí, ¿qué le faltaba al arbitraje mexicano? Y precisamente mi comentario fue en relación a que yo no veo a los árbitros con ese carácter que tenían y que era la etiqueta del arbitraje mexicano, como lo tenía Arturo Bricio en su momento, Mario Rubio, más recientes, el mismo Gilberto, aunque era mucho diálogo, era un árbitro de autoridad. Drácula, Chacón, Chiquimarco, Chacón, Roberto García. La característica del árbitro mexicano era la personalidad, el carácter, la autoridad. Y yo creo que por ser árbitros ya más conciliadores, más de manejo de juego, más de cuidar las tarjetas, pues no vemos esos grandes árbitros. Actualmente para mí hay 2 perfiles. Uno es César Ramos, que es el próximo mundialista, y el Gato que Ortiz. Es de un perfil muy tranquilo, bajito. O sea, antes ustedes hasta se robaban las cámaras.
y ahora pues nada más tenemos 2. O sea, Y es lo que pide FIFA también, ¿eh? que También ya no sean tan protagonistas. Sí, también FIFA pide que... Pero, a ver, Pablo, es un espectáculo. O sea, la gente también decía, ¿quién es el árbitro? Se preocupaban por quién iba a pitar el partido. Ahora no se preocupan por quién va a pitar. No, ni muchas veces no los conocen. Pero mira, hay un enfoque que a mí me parece equivocado, es que los árbitros deben cuidar más al futbolista, que es la figura, que es el que genera el espectáculo, que es el que mete los goles, porque una tarjeta roja donde los mande 3 partidos de castigo, pues es perder mucho dinero. Pero yo pienso que eso lo debería de cuidar el jugador. Él es el protagonista, él es la figura, él es el que cobra, él es el que contrató el equipo estrella para que haga brillar a su equipo. Y él debe mantener la disciplina dentro de la cancha. Y le avientan la responsabilidad al árbitro de aguántate lo que sea porque Fraga es figura y si no pierde su equipo por tanto que cuesta. Pero ¿no? a ustedes sí les dicen, a No. ver, con Guiñac no me lo vas a expulsar. No. Por eso lo que te digo, No. al final del día sí toman decisiones desde una empatía o desde un interés, no de que gane tal equipo, pero sí como árbitro algunos, no quiero decir que tú, les costaba echar a un Guiñac. Mira, más bien lo que puedes interpretar desde afuera es que tú expulsas a un jugador importante de un equipo y de repente se va a la banca 2 jornadas y el árbitro también. Entonces, pues lo que te hace pensar es que pues mejor no lo expulso, ¿no? Si me van a castigar también a mí, mejor no lo expulso. Pero ustedes, o bueno, los Nosotros- árbitros sientan pensando eso o no. O sea, si es como que, uy, Guiñac tira una patada fuerte y dices, ay Dios, ¿por qué me metes en esta complicación? No, y sobre todo en temas de patadas son evidencias. Yo digo más bien en el tema cuando hay un reto de la autoridad, un cuestionamiento de la autoridad, una ofensa. En los berrinches. O sea, Nahuel les hace cada berrinche y ni lo amonesta. Yo, güey. yo O sea, siento que me jalan de aquí. yo les decía, oye, pero a tiempo, vamos, no me puedes hablar, chamaco de no sé qué. O sea, Mira, déjame te digo algo. Guiñac, a mí me tocó todavía un tiempo de dirigirle a Guiñac y no es un tipo grosero, ¿eh? No es un tipo que te insulte o que bueno, te cuando miente yo la le hice el madre. recorte, sí, me dijo de todo. ¿Sí? El tema es que te reclama de forma airada y reta mucho la autoridad y es donde los árbitros deben de saber controlar ese impulso porque pues, la percepción de mucha gente es que Guiñac insulta a los árbitros cuando quiere, hace lo que quiere y los árbitros no hacen nada. Es que hace mucho aspavientos, ¿no? Sí, y eso al es- final del día sí es un mensaje que manda. Pero realmente no es un tipo que sea grosero, ¿no? La verdad. Bueno, como rival es más pesadón. Ahí es otra Con cosa. ustedes sí, pero también yo creo que, te digo, no quiero generalizar, pero sí creo que al árbitro, por lo que estás diciendo, que a lo mejor hay algunos cuestionamientos más fuertes, ¿no? Por si echas en su momento, por ejemplo, tú tenías a Damián Álvarez, que era una figura en ese momento, pues a lo mejor no lo ibas a expulsar a la primera, ¿no? Sí, había diálogo. O el le Chaco, que seguramente el comentabas. Chaco te decía de cosas. No, pero mira, te digo que no tuve yo, a pesar de que duré muchos años dirigiendo, no tuve yo confrontaciones con jugadores así muy marcadas por diálogo, insulto, la verdad es que no. Ahora, también influye el tema de la personalidad de cada árbitro, ¿eh? O sea, tú ahora el jugador que quieras, que se le pare enfrente al gato, a ofenderlo, el gato no se aguanta un minuto, ¿eh? El gato saca la tarjeta roja y los echa. A otros no. Y ahí es donde la personalidad de la autoridad es diferente. Oye, ¿y qué cada tanto o individuo. cómo controlas tú? Por eso te digo que tiene para mí similitud entre el árbitro y el arquero. Porque un error del arquero pues, es un error que condiciona Es el gol. marcador. Un error del árbitro también es un error que condiciona el marcador. ¿Cómo Ujú. te vas a tu casa o cómo se van los árbitros cuando pasa un error así que dices, uy, va a estar complicado? Mira, lo primero es que tienes que aprender, y creo que tienes toda la razón, debe ser algo muy parecido el trabajo psicológico del portero como el del árbitro. Lo primero es que tienes que aprender a convivir con el error. Te tienes que perdonar, tienes que trabajar sobre la causa del error y buscar técnicamente cómo no cometerlo. El trabajo psicológico, analizar tus partidos y ver si tu posición no fue la ideal, y sobre todo saberlo dejar atrás para que el siguiente partido no vayas cargando. ¿Tuviste con ese alguna error. vez algún tema o que alguno de tus hijos le reclamaran o algo? ¿Hay algún tema extra cancha que Y complicado fuera- no, no? difícil no. A la mayoría de los hijos de los árbitros en la escuela es tu papá es un ratero,
es muy malo, por no decirte un montón de cosas, ¿no? El otro día que escuché a este chavo que es director técnico de Pumas ahorita, Efraín, que declaró, ya ves que a su hijo le habían dicho que su papá no sé qué, dijo, si vivieras acá adentro con los árbitros, ese es el pan nuestro de cada día. De hecho, todavía retirado hay cosas que sigue cuestionando la gente, pero es una realidad y lo que haces es platicar con tus hijos y decirles, mira, te puede pasar esto, te van a decir esto, tú sabes cómo vivimos, así que... Pues ¿cómo viviste el tema de la...? Porque es algo que a ti te trae en la historia, el tema de las finales de América. Mira, lo primero es que deportivamente hablando para mí fueron logros, o sea, llegar a una final siempre era muy complicado porque además pues competía con gente muy, muy capaz. Roberto García, mi compadre Chacón, todavía estaba Chiquimarco, en algunas estaba Archundia, todavía en el 2009, la primera que dirigí, 2008, por ahí. Y para mí el ser designado a una final, compitiendo con todos esos nombres, pues era un tema de orgullo, ¿no? ¿Hacen una puntuación durante todo el torneo? Exactamente. ¿O es como en el fútbol? Puedes empezar ahí medio mal, pero si en las últimas fechas estás muy bien, ¿te van metiendo o cómo es? Mira, regularmente, y creo que hasta la fecha así lo trabajan, van creando un ranking por calificaciones de cada semana. Yo creo que también influyen los momentos, ¿eh? O sea, yo creo que también si tú ves un árbitro que viene cerrando con 5 o 6 actuaciones muy buenas en el torneo, pues es un árbitro que tiene que estar en la liguilla, no puedes prescindir de él. Pero comúnmente son las calificaciones de todo el torneo las que te llevan a la fase final y luego ya después cuartos. O sea, ustedes juegan también campeón de, yo sí, el mejor del torneo y después en la liguilla te juegas también, partido a partido tú avanzando. Tu designación a la final, así es. Y la verdad es que, pues te digo que son experiencias, aunque en algunas pude haber cometido errores o como cualquier otro árbitro. Para mí fue el hecho de dirigir finales en el fútbol mexicano un tema de mucha satisfacción. ¿Cuántas dirigiste? 6 finales. ¿Te recuerdas de los campeones, no? Mírame, la primera fue Cruz Azul Toluca, fue campeón Toluca. Y luego me tocó Pachuca Pumas, fue campeón Pumas. Luego me tocó un Santos Tigres. Luego me tocó 2 veces América. ¿Quién fue campeón de Santos Tigres? Santos, ¿no? Fue Santos. Santos, sí. Luego me tocó el América Cruz Azul, fue campeón América. Luego América Tigres, fue campeón América. Luego otra vez América Tigres, fue campeón Tigres. O sea, le regresaste. Ahí fue a la inversa, ¿no? No todo fue en contra. Sí, tuve la fortuna de dirigir 6 finales del fútbol mexicano. A ver si no traes abajo la del América, ¿no? Mira. ¿Eres Chivas o qué? No, yo siempre... yo crecí viendo a los Pumas, Hugo Sánchez. Okay. Era un ídolo verlo triunfar y las referencias que venía de Pumas. Y siempre fui Puma. Toda la gente ahora piensa esto que seguramente no te lo han preguntado, o sí te lo preguntaron, contéstame honestamente. Ya terminando el partido, pitaste, campeón Pumas, ¿no? Ajá. O sea, no es que celebraras, ¿te dio gusto como aficionado? No. Como aficionado, ya en tu casa. Es que ya no ves el fútbol como aficionado. ¿Ya no? O sea, esa parte de... Bueno, hasta la fecha, actualmente voy al estadio con mi hijo y estoy más atento a lo que están haciendo los árbitros que de disfrutar meramente el juego. Sí lo hago ya más relajado, pero aprendes a ver el fútbol diferente. Y cuando estás activo, pues lo que te importa saliendo y entrando al vestidor es que todo haya salido bien. Esa es la mayor satisfacción del árbitro, que te diga el comisionado, buen trabajo, que veas todo el partido y no haya habido una injusticia, no hayas cometido un penal. Porque cuando te das cuenta de los errores, ahí sí te quieres meter abajo de la cama. Exacto, sí, me imagino. O sea, sales del estadio y regularmente entre compañeros hay comunicación y ya te dicen, oye... Pues, que seguramente te pasó que claro, que a lo mejor terminas un partido diciendo, uy, no anduve tan bien, y te retroalimentan y después lo ves y dices, no, pues sí anduve bien. Sí, o a la inversa, ¿no? Eso era muy común, que por algo salías insatisfecho de alguna situación y en la imagen no se ve y el partido salió tranquilo. Y en otras que parecía que todo iba bien y que todo había salido bien
y regularmente yo hablaba a mis amigos, a mis compañeros de contemporáneos, y con la camaradería y con la forma de convivir era, la cagaste, eres un pendejo, vas 2, 3 semanas a la banca, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues, güey, la manota de Wiki, ¿cómo decir que no la viste? Pues no la vi. Por ejemplo, pero siempre era salir del estadio, comunicarte con alguien de los compañeros que saben del tema y te diera su retroalimentación. Oye, y en la actualidad yo creo que la tienes clara, 3 cosas que te gustaría cambiar en el arbitraje mexicano. Si ahorita te dijeran, tú vas a ser el presidente de la comisión y tendría que llegar y decir, dame 3 cosas que tienes que modificar en este momento. Lo primero que yo trabajaría es en la personalidad del árbitro, en la autoridad del árbitro. O sea, que sea regresar al origen del arbitraje mexicano, que sea árbitro de personalidad. Yo recuerdo gente como, principalmente Arturo Bricio, que siempre fue mi referente, era un árbitro de una gran personalidad en la cancha y nadie le podía decir nada. Y no quiere decir que hubiera sido prepotente, sino que tenía la categoría. Yo trabajaría en ese tema, darle más oportunidad a la gente de provincia, que también hay mucho talento que le cuesta más trabajo trascender. Y mi parámetro para calificar a los árbitros en torno al VAR sería muchísimo más estricto. O sea, yo calificaría y premiaría en un momento dado al que menos utilizara el VAR. Porque de repente generan la sensación de que se esperan, no deciden, y si te habla el VAR, intervengo, y si no, pues ya no decidí. Y el árbitro, su esencia es decidir. Es lo que tiene. Esas 3 cosas trabajaré yo. ¿Y cuáles son tus 3 referentes de árbitro? ¿Quiénes son los que tú dices, estos para mí son los mejores? Bueno, en mi carrera, primero, pues, sin duda alguna, Arturo Bricio. Codesal también fue un árbitro que su personalidad me gustaba, árbitro que dirigió la final de la Copa del Mundo. Y yo creo que Gilberto Alcalá. ¿Ah, sí? Gilberto Alcalá es un tipo que me cae extraordinariamente bien, porque es agradable fuera y dentro de la cancha, buen compañero, siempre te da un buen consejo. Entonces, trataba yo de, pues, lo que podía adaptar a mi personalidad, hacerlo, pero me quedaría con esos 3 nombres. Y los 3 que digas, uy, esos sí eran malos. Uno sería Jorge Izar Rojas, Okay. que fuimos compañeros. El otro, Jorge Gasso, también yo creo que te tocó. Sí. Y luego el otro sería yo, güey. Y yo sería el tercero también ahí, para no reventar nada más a ellos, ¿no? Fíjate que sí es un tema que la verdad es que a mí y a mucha gente nos da mucha curiosidad, porque al final se habla mucho del futbolista y el futbolista es el que externa el punto de vista y todo, pero también el árbitro, pues al final del día es un tema complejo. Ahora, hablando, en el cuestión del ego, ¿qué tanto les pega a los árbitros estar de cuarto árbitro? No, yo creo que no es un factor que te haga ruido, ¿eh? ¿No? No, es parte del rol. O sea, sabes que te va a tocar de repente, cuando estás iniciando, salir con un experimentado y le aprendes. Ya cuando eres un árbitro consagrado, pues en ocasiones cuando estás castigado por un partido, te mandan de cuarto árbitro a ayudarle a algún compañero de los novatos, una onda así. Yo nunca escuché a alguien que se quejara de salir de cuarto árbitro porque fuera mejor que el que estaba en la cancha. O sea, no es como que digas que es parte del rol, ¿no? Y, por ejemplo, tú te tocó estar de cuarto árbitro. Sí, claro. ¿Qué tanto influías con el que estaba pitando? ¿O qué tanto te permitías que tal vez el que estuviera de cuarto influyera contigo? Mira, cuando a mí me tocó poco tener interacción con los árbitros, porque no teníamos comunicación más que pues, el grito, sí. Luego después ya las diademas, pero ya era cuando regularmente yo era el árbitro. Ahora tienen cámara, diadema, comunicación por todos lados y hay más comunicación entre ellos, pero regularmente trataba de intervenir cuando era indispensable, que fuera, por decirte algo, que le saquen 2 tarjetas amarillas a un mismo jugador y no lo expulsen. Ahí sí me metía y decía, espérame, tienes que expulsarlo. Lo dejas en la cancha y se nos arma a todos. En ese tipo de decisiones son las que yo me metía, mientras dejaba que dirigiera cada quien. ¿Y el ego entre los árbitros es lo mismo que los futbolistas o no? También. ¿Sí? También el ego existe y es un
es un tema que los seres humanos de forma innata lo traemos, ¿no? Unos más, otros menos, pero es normal que el gato se sienta más que César y que él merece el mundial, o César diga, pues yo soy el mejor de todos los de México. Eso está implícito en el Y ser por humano. ejemplo, en esa relación cuarto principal, ¿influye? O sea, ¿te tienen que ver? O si no me cae el principal, no le echo la manita tanto. No, hay profesionalismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, te puedo asegurar. Y no hablo de mis tiempos, yo te aseguro que los que están actualmente, pues van a la cancha tratando de aportar al equipo arbitral cuando les toca estar de cuartos árbitros. Ok. Oye, y hablando de entrenadores, ¿cómo es manejar un entrenador? Yo sé que el profe a veces es el que te complicaba la vida, por ahí lo escuché, pero también, por ejemplo, estaba Tomás, te tocó Tomás, te tocó Tuca, te Tomás tocó... era muy complicado, muy difícil. El Miguel Herrera también muy difícil. El profe Mesa, yo tengo una anécdota con el profe Mesa que siempre tuvimos conflicto, no sé por qué. Lo expulsaba, no le gustaba mi estilo, siempre había algo con el Pero profe si tan Mesa. tranquilo que se ve. Bueno, se ve, pero cuando estás sobre todo de cuarto árbitro ya escuchas todo lo que decía del profe Mesa, que por cierto le mando un gran saludo. Y tengo una anécdota porque siempre estábamos, te digo, de pique, y luego yo me lesiono, por X o Y tuve una lesión, regreso a dirigir sub-17 y me toca un Atlas Cruz Azul aquí en Colomos, aquí en Zapopan. El partido tranquilísimo, o sea, 0 tarjetas, los chavos jugando bien, y de repente el entrenador me grita, me mienta la madre, una cosa así, voy y lo expulso. Y a la hora de hacer el reporte en el vestidor, ¿cómo se llama el entrenador? Enrique Mesa, era su hijo. Que no, de por sí no me quiere el profe Mesa, pues con esto menos. Y tal cual me lo llegó a decir, oye, ¿es personal? Pues ya está con mi hijo. Y él tiene una gran amistad con mi compadre Paco Chacón, y por medio de él un día platicamos y pues limamos asperezas y todos en santa paz terminamos, pero siempre era como que a ver qué me pasa ahora con don Enrique. Y yo creo que él también decía, este hijo de... Fíjate que yo tuve muchos compañeros, yo nunca lo tuve al profe, pero hay muchos compañeros que dicen que solamente se ve tranquilo. O sea, que solamente... Yo te puedo decir que es de carácter, y en la cancha siempre, en la banca, pues no era un tipo ostentoso, pero sí era un director técnico que estaba tratando de incidir en el trabajo de los árbitros. Oye, ¿y qué tanto tiene que saber un árbitro de fútbol? En este momento debería de saber mucho, tácticamente, porque ya ahora el fútbol es muy rápido, es muy dinámico, hay mucha estrategia, y si el árbitro no sabe tácticamente del juego, le va a costar el triple de trabajo ubicarse dentro de la cancha. Eso es algo Y fundamental. para el árbitro la ubicación es primordial, es un elemento. El éxito de los grandes árbitros es la ubicación que han tenido en las grandes decisiones. Entonces, si tú no sabes que hay equipos que salen jugando y que después brincan líneas, pues te quedas cerca del portero y ya a la hora del pelotazo, pelas. Por decir un ejemplo, tampoco nunca he sido un crack para el tema táctico, pero creo que es importantísimo que el árbitro sepa. Y de hecho, sí les dan preparación táctica ¿sí? a los árbitros, sí. O sea, sí le enseñan lo que es una línea de 4, de 5, todo eso. Sin ser, te digo, un tema prioritario en la comisión de árbitros, desde que yo estaba ahí, te hablo de hace 10 años, ya el árbitro trabajaba en el tema táctico. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que en México la cultura del conocimiento táctico es limitadísima, Pau. Y no solamente hablando de la gente en general, sino del mismo futbolista. Yo ya grande, siendo profesional, después de 5, 6, 7, 8 años de carrera ya, había cosas que tácticamente no alcanzaba todavía a entender o a ver desde una perspectiva correcta, Paul. Y es porque en fuerzas básicas tampoco tienen la gran enseñanza, y menos ahora que hay una corriente de mucho rombo y espacio reducido, ya no hacen recorridos, no hacen parados tácticos. O sea, y yo creo que el jugador, lo que tú estás diciendo, tiene que tener un gran posicionamiento para resolver todas las jugadas, pero desde el entendimiento táctico. Si tú le enseñas al árbitro que, a ver, si, no sé, por decirte algo,
Ponchito, ¿no? Que va a jugar de 9, pero no tiene las condiciones, Poncho, o no le está pidiendo Coca, que tácticamente sea el que vaya a buscar los espacios, tú como árbitro dices, pues este no me va a ir a picar al espacio. Entonces esa jugada pues, tal vez no es algo que continuamente me va a dar. Y lo que tú dices, te posicionas a lo que dices, pues el equipo de Coca juega de esta forma y va a buscar esto, pues entonces yo creo que me beneficia más estar en este punto. Ahorita que mencionas a Coca, Coca fue campeón con Atlas y era muy marcado la forma de juego de Coca de salir con Furch y con Quiñones. Y con Quiñones. Entonces, de repente veías al árbitro muy cerca del portero de Atlas y luego venía el pelotazo hacia ellos dos y quedaban lejos. Entonces ahí el trabajo táctico o técnico del árbitro es que tienes que estar más cerca donde va a haber una decisión complicada, que es en el ataque. Difícilmente Camilo Vargas iba a perder la pelota dentro de su área saliendo jugando. Entonces todos esos detalles tácticos el árbitro los tiene que trabajar. Te digo que antes no lo hacíamos tanto, empezó de 10 años para acá y te voy a dar una referencia. ¿Cuántos exárbitros estamos en el micrófono en la televisión? Pues ahorita hay como 4 o 5, ¿no? 4 o 5. Pon atención. ¿Quién habla de táctica de los exárbitros? No sabemos, como lo que tendríamos que platicar, no nos concretamos a si fue falta, no fue falta, algún comentario, pero no escuchas a alguno de nosotros como un experto táctico del juego, pues. Sí, que deberían de tener. Pues deberías de saber un poquito más, ¿no? Oye, y ya para cerrar, ¿qué opinas de la selección mexicana? ¿Está haciendo bien las cosas? ¿No está haciendo bien las cosas? ¿Qué vamos a esperar en el tema de, primero, el arbitraje en el Mundial y después el rendimiento de la selección? Mira, voy a empezar con lo que más sé, que es el arbitraje, y yo creo que César Ramos tiene una oportunidad de oro de hacer un gran papel en el Mundial. Siempre el arbitraje mexicano está sujeto a que los equipos de CONCACAF avancen en las diferentes etapas de la competencia, pero de cuartos de final hacia la final, regularmente hay mucha oportunidad para el arbitraje mexicano. Sí, porque son más europeos, ¿no? No son otros equipos de otras confederaciones. Y César anda en un gran nivel. César, para FIFA, debe estar por lo menos dentro de los 5 mejores árbitros del mundo. Entonces, ahí tiene una gran oportunidad. Ojalá le vaya bien. Por otro lado, en el tema de la selección, quisiera meter un poquito en la cabeza de Javier Aguirre con el tema de tanto lesionado partiendo de ahí. Ya casi armó un 11 de lesionados. Y es muy buen 11, ¿eh? Porque mira, más allá, quiero pensar, o sea, más allá de que sean elementos futbolísticamente importantes, el tema anímico, el tema psicológico de los que están, del cuerpo técnico, yo creo que todo eso influye en la seguridad para ir a la competencia. Ojalá hagan un buen papel, ojalá que los que vayan representen bien a la selección, ojalá se logre ese tan anhelado quinto, sexto partido, Dios quiera, pero veo el panorama complicado. Y tú, ligado al fútbol profesional, ¿qué tanto estás a favor o en contra de los naturalizados en la selección? Mira, mientras sean jugadores de calidad, yo no tengo inconveniente. Y mi postura es muy clara. Si yo tengo un mexicano de nacimiento con uno que no, y tienen el mismo nivel futbolístico, yo le doy oportunidad al nacido en México. Si tienes en su mejor momento a un Guiñac, por supuesto que le daría oportunidad. No es que yo no quiera naturalizados en ninguna versión, en ninguna etapa. Ha habido Ciña, para mí fue un jugadorazo en la selección en su momento y creo que representó muy bien. Hay otros que no tanto. ¿Pero crees que fue un jugadorazo? Yo se lo cuestioné, sí. Yo se lo cuestioné a Ricardo en persona y le dije, para mí podrías haber llevado al Cuau, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pero ahí yo se lo dije, le dije, para mí podrías haber llevado al Cuau, que para mí estaba en mejor momento que Ciña. Yo lo he dicho en todos lados. No ha habido un naturalizado en un mundial que le dé algo diferente. Y en este mundial, los que están, desde mi punto de vista, tampoco. Pues mira, hay diferencia. ¿Quién crees que pueda estar? Quiñones todavía no se sabe. Está Berterame,
pues tampoco ha mostrado algo relevante como para dejar fuera a Jiménez o dejar fuera A la a hormiga. la misma hormiga. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que le den a los nacidos en Y el otro muchacho de América, el español mexicano, Fidalgo, Hidalgo. también no me convence. O sea, Para tú ahorita dejar- no llevabas a ninguno de los Yo tres. me caso con los A nacidos en pesar de México todos los en lesionados este que hay. momento. Sí, así es. En eso coincidimos, porque yo no creo que sea necesario esos tres. Ahora, si tú me dices, siendo muy estricto y pensando en que Santi Jiménez no pudiera estar, yo podría ser considerado a Quiñones, pero como un tercer 9, o sea, como mi tercera opción del 9. Sí, claro. No por fuera, sino como 9. Ahí lo llevaría porque tal vez es el que tiene condiciones diferentes a lo que puede A lo que presentar hay en Hormiga mexicano. y a lo que puede presentar Raúl. Sí, se mueve diferente en la cancha, sin lugar a dudas. Pero Berterame sí, yo no lo Sí, llevaba. no. 1000 veces apostaría yo porque la hormiga tenga más oportunidad. Es un chavo que yo creo que tiene muchísimo futuro. Lo veo muy centrado, lo veo con los pies en la tierra como para poder ser una gran figura en el fútbol mexicano. Y tú que Ojalá. estás de cerca a Chivas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sientes al equipo? Así lo percibo. O sea, yo lo que hago es ir al estadio, sentarme en el palco y comentar lo que veo en la cancha. Lo que percibo ahí, tú sabes que la tele es diferente a ver el estadio. Y lo que sí yo les percibo en la cancha es mística al equipo, los veo comprometidos, los veo todos haciendo su labor con un solo objetivo común, cosa que yo tenía tiempo que a Chivas no se lo percibía. Yo percibía que tenían hasta un tema de egos, de grupitos, y te estoy hablando que es pura percepción, ¿no? Sí. Y ahora yo creo que Milito ha hecho un gran trabajo en conformar y hacer más compacto al grupo. ¿Y tú lo ves compitiendo contra los grandes equipos en una liguilla o no? Sí, me quedó cierta duda ahora que se enfrentó a Cruz Azul y se enfrentó a Toluca. Me parece que no sacaron buenos resultados a consecuencia quizá de planteamiento inicial en los partidos. Los primeros minutos creo que ahí es donde le ganaron la partida a Milito, pero no es algo que no pueda revertir en la fase final, ¿eh? Y la dinámica que tiene Chivas puede ser letal en esas fases. Yo creo que en ese aspecto ellos encontraron esa arma como algo muy grande. O sea, lo potencializan a demasía con el tema de la dinámica. Llegan Sí, claro, los equipos por a supuesto. competirle con dinámica y encontrándose con el gran momento de la hormiga, que para mí Sí, es claro. fundamental en ese Chivas. Ahora, sí creo que Chivas no hizo tampoco un armado ni un planteamiento para lo que viene. O sea, le van a quitar jugadores del Mundial, no creo que tenga jugadores para suplir esos jugadores que se van a ir, y otros equipos como Toluca, como mismo Cruz Azul, que ya le ganaron en la mejor versión de Chivas, sí lo previeron. O sea, Toluca armó muy buen plantel, a pesar de que va a tener bajas importantes, pero creo que tiene un plantel muy equilibrado. Mira, ahí es donde influye el tema de puros nacidos en México, o puro mexicano, vamos, por llamarle Chivas. Chivas no tiene mucho de dónde armarse. Ahora lo ha hecho con sus fuerzas básicas y me parece que está bien. Y en cambio los demás equipos pues, tienen la oportunidad de traer extranjeros, ¿no? Yo creo que para Chivas, si logra poner en la selección 5 o 6 mexicanos, competir en el Mundial y hacer una liguilla que sus jóvenes los representen bien, para mí es un gran resultado. Yo difícilmente... O sea, tú ves un buen resultado para Chivas. Para Chivas, sí, claro. Sí, ¿hace cuánto no veíamos tantos seleccionados? Que ojo, que históricamente las mejores selecciones son las que menos jugadores de Chivas tienen, ¿eh? O sea, ¿tú porque eres atlista? No, simplemente yo me encontré con algunos datos ahí de las selecciones que más han avanzado, son las que menos, o sea, uno creo que tenía cada Sí, uno. pues cuando estaba Ramón Ramírez o Ramón Morales o Osvaldo Sánchez quizá. Pero digo, yo creo que para Chivas, y en el tema de que me preguntaste, yo tenía tiempo que no veía a Chivas como este grupo, ¿no? Desde quizá Almeida en un tiempo. Pues creo que hablas un poco con... No, mira, me gusta. Mira, es importante. Yo no le voy a Chivas. Por eso escogiste las playeras. Yo no le voy a Chivas. Blanco, Este es del Paris Saint-Germain. No, yo no le voy a Chivas.
Y te lo digo sinceramente, yo veo y me da gusto que Chivas esté haciendo bien las cosas. Me parece que para que la Liga Mexicana esté bien, pues América y Chivas tienen que andar bien. Y si Atlas anda como ahorita que está haciendo las cosas bien, qué bueno. Yo celebré mucho los campeonatos de Atlas, ¿eh? Sin ser atlista, me dio muchísimo gusto porque es una gran institución. O sea, a mí me tocó El Atlas. vivir, claro, por supuesto. Claro, sí, O sea, a mí lejos. me tocó vivir muchos momentos del Atlas de partidos increíbles que rescataba y de ahí surgió la frase célebre de a lo Atlas, porque te ponían al filo de la butaca sin que fueras atlista, ¿eh? Por simple aficionado al fútbol, unos grandes partidos. Y fíjate que algo de lo que yo rescato de que Chivas esté bien es que el fútbol mexicano se dé cuenta que estamos plagados de extranjeros, que no lo necesitamos para que un equipo tenga gran nivel y que sí está bien que vengan a sumar. Recuerdo mucho el tema de que lo saca, ¿quién lo saca? No sé si el ruso o no sé qué, que necesitaron traer un árbitro de no sé dónde a pitar acá para que América perdiera, creo, ¿no? O algo así fue. Pero por ejemplo, como árbitro, ¿qué pasaría ustedes por su cabeza si empiezan a traer 4 o 5 árbitros extranjeros a pitar la Liga Mexicana? No, por supuesto que no estaría de acuerdo, en lo más mínimo. Y lo primero es tendría que darme cuenta por qué. O sea, es por la cuestión mediática, por la credibilidad, por la capacidad. Por la capacidad no creo, porque tendrían que traer árbitros consolidados de Brasil, de Argentina, quizá algún europeo, un italiano, pero históricamente al árbitro europeo dirigirle a equipos de Sudamérica se les complica. El futbolista sudamericano y también nosotros los mexicanos desarrollan un fútbol mucho más canchero, más difícil de dirigir. El europeo se le complica. ¿Tú crees que el mexicano sí es tan cómodo que no respinga hasta que te toca? Hablando que, por ejemplo, nosotros como futbolistas mexicanos, de repente digo, si traen un 9 naturalizado, yo como portero digo, bueno, pues no me gustaría, pero pues está bien, si lo llevan no pasa nada. Pero no fuera un portero, porque entonces sí me indignaría, ¿no? Y te lo digo porque hay compañeros que quedaron fuera de mundiales, que no tuvieron la posibilidad por el tema de los naturalizados, y ahí sí era, oye, ¿por qué? Si nosotros por derecho y que esto y que el otro. Ahora que te pregunto del arbitraje, hace rato me dijiste, no, pues no me interesa si tenga mejor nivel que el mexicano, lo llevaría. Que pasaría eso en el arbitraje mexicano, que tal vez no sé, 5 o 6 extranjeros que tuviesen mejor nivel que el mexicano vinieran a pitar acá, ahí tal vez tú dijiste ya no me gustaría. No, pero digo, ante la calidad, pues difícilmente puedes tener argumentos para decir que no. El tema es que o sea, me traes un árbitro a competir con gente como César Ramos y como el Gato, siempre voy a decir, déjenme a los mexicanos. Si me traen un árbitro con la calidad de Pierluigi Colina, que ya no existe, a competir con nosotros, pues sí quiero a Pierluigi, o sea, es marcada la diferencia. Pero sí pero crees no me real gustaría, o no? ¿eh? ¿Sí crees real que sea diferente o no? La realidad, porque a ver, es como cuando tú dices, es que son muy buenos. No sé, yo por ejemplo decía del señor Federico Vilar, es un gran arquero, esto que lo otro que aquello. Ya entrenando en el día a día, dices, ok, sí es un gran arquero, pero yo pues no estoy tan distante como a distancia se ve, ¿no? Claro. En los árbitros yo creo que pasa lo mismo. Aquel pitaba allá, claro, pero te apuesto que si tú hubieses pitado aquella liga, tal vez no estarías a años luz como la gente pudiera pensar. Estoy totalmente de acuerdo. Y te repito, yo siempre vi que los árbitros europeos cuando dirigían partidos de equipos sudamericanos se les complicaba, tanto en mundiales mayores como en menores. Y el árbitro mexicano, que está acostumbrado a dirigir futbolistas con esa picardía del sudamericano y los mexicanos, dirigiendo partidos europeos, pues, siempre han lucido de manera importante y por eso tienen a los árbitros como rankeados en el lugar que los tienen. Oye, ¿alguna palomita que no desbloqueaste? ¿Qué es lo que te faltó hacer como árbitro? Pues ir a un mundial grande. No me tocó, estuve en el proceso del 2014 en Brasil, pero estaba Chiquimarco y estaba Roberto García. Obviamente FIFA terminó decidiendo por Chiquimarco porque él ya traía de entrada 2 mundiales
de experiencia. Y también él como árbitro atravesaba un momento de mucha madurez, de un gran nivel, y terminaron decidiendo. Pero bueno, quizá eso fue lo que me hubiera gustado vivir. De ahí en más quedé muy contento con mi carrera. Pero ¿y crees que fue justo o no? ¿O Sí, realmente? por supuesto, no, ¿Sí? no. Por supuesto que fue más que justo. Y también puedo decir que si no era Chiquimarco, tenía que ser Roberto. Y después estaba yo como tercer portero. O sea, no me cometieron ninguna injusticia. Eso definitivamente. ¿Y en tu carrera, crees que inclinaste la balanza hacia el lado positivo o hacia el lado negativo? ¿En qué sentido? Sí, en decir, a ver, me fui tranquilo porque lo hice más bien que mal. Ok, ya te entendí. No, mira, lo que sí puedo pensar es que si me hubiera ido a trabajar donde estaba el seno de los árbitros, donde estaba la comisión de árbitros, mis compañeros, donde estaba la competencia, quizá hubiera logrado competir a más alto nivel. O sea, ya a nivel de sí, de veras, estar de tú a tú peleándole el Mundial Chiquimarco, por ejemplo, o algunos Juegos Olímpicos, una cosa así. Quizá, no quiere decir que sea una regla, ¿no? El que te tengas que ir a la Federación Mexicana de Fútbol a competir, pero quizá eso pudo haber pasado, ¿no? Estar más cerca ahí de toda la competencia. O sea, ¿no los concentran a todos en una sola ciudad? No. No, no. Se intentó alguna vez, pero no daba buen resultado. Porque, pues para que te dé buen resultado, eso necesitas llevarte al árbitro con todo y familia. Claro. Con hijos, O sea, que renten la ciudad y que estés claro, ahí. pues imagínate, está el árbitro de gran nivel en Toluca, concentrado allá 15 días, los hijos acá enfermos, o la esposa, o algún tema personal, no funciona. O sea, tienen centros de capacitación en Guadalajara, Monterrey, México, Es y correcto. de ahí los van Ahí hay designando. delegaciones. Bueno, actualmente el árbitro puede vivir donde desee. Ya los monitorean de manera virtual las capacitaciones y la preparación física. Tienen ciertas concentraciones allá en Toluca y así es como los evalúan actualmente. Un tiempo que quisieron que viviéramos todos en Toluca, pero con esa circunstancia, ¿no? Los que éramos del interior de la República teníamos que mantener a nuestras familias en nuestro lugar de origen y no se vivió una buena experiencia. O sea, la concentración del árbitro. O sea, el árbitro no es estaba... como que le paguen un sueldo base con el que tú puedas rentar una casa, pagar la colegiatura de la escuela de tus hijos y vivir en una ciudad, ¿no es así? Sí, sí lo es así, Okay. pero tanto como para que te dé de tener a tu familia acá y tú pagar otro allá, no te da. No, o sea, que te puedas llevar, o sea, que todos vivan en una misma ciudad y que sea todo presencial y que de ahí se muevan todos, no da para eso. No te da para eso, no te da para eso. Y además que no era como muy aceptado por el árbitro, ¿no? O sea, todos querían estar en, Todos querían de estar en su ciudad de casa, origen. pues claro. Bueno, pues nada más quiero decirte a ti, Chavo, que es uno de mis amigos grandes, que el Señor me dijo que te traía ganas, por eso te expulsó. Al Chavo Lustiza. Al Chavo Lustiza. Sí, Chavo. Me reventó la madre al minuto 3. En 20 años de árbitro, nadie me mentó la madre al minuto 3. Pero ¿no le marcaste una falta o qué? Pues seguramente para él era falta en un Puebla Chivas, allá en Puebla. Y así en el medio campo, era la primera jugada del partido. De repente dije, ¿qué pasó? ¿Por qué o qué? La expulsé, pero nada más. Cero rencores. Hermano, el señor afuera de cámaras me dijo, le traía ganas al Chavo y por no eso te creas, no te la creas. primera nada. lo eché. Nada personal. Tajante sí, pero nada personal. No, Pues, después señor, me tocó aquí en Atlas, después de Puebla ¿Ah, sí? sí? Aquí Atlas. Ah, Sí, claro, sin fue mi bronca. compañero en Atlas, claro, sí. Nomás ya no me dijo nada, dijo, me va a echar. Pues sí, es en ese tema, sí, porque al final del día uno como jugador de repente sí sabías con quién. Pues claro, con por quién supuesto. decirle, a quién no decirle. El director técnico también dicen, a ver, viene Chiquimarco, a ese güey no le diga nada porque está loco. O viene Chacón, con él sí puedes dialogar, o sí puedes acercarte. Exacto. Pues claro que también, pues como analizas al rival, analizas al árbitro también. Sí, para los entrenadores sí claro, es un factor claro, importante. así es. Bueno, pues ya señor, sabes, un gusto. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden y gracias por invitarme a tu gente. podcast. El señor, un experto en el arbitraje, ya nos dijo qué es lo que se vive atrás, ya nos dijo que no hay favoritismo a ningún equipo, sí errores humanos como todos los cometemos, futbolistas, árbitros, y bueno, al final del día es así.
Ya saben, síganos, compártanos, vamos a tener más invitados y algo que gustes agregar, que te sigan en tus redes. Que me sigan en mis redes, pero que sigan las tuyas. La verdad es que está sacando muy buen material, Fraga. Métanse, revisen, inviértale poquito tiempo porque van a aprender muchas cosas y van a conocer muchas cosas que se ven dentro de la cancha. Y también se dicen las cosas como son. No mentimos, no exageramos, las cosas como son. Gracias. Chao, chao.